Saludos, mi nombre es la profesora Anaís Bonilla y el día de hoy vamos a trabajar las categorías gramaticales, específicamente el verbo. Además de ello, ver la intención comunicativa que éste tiene. Para iniciar, debemos saber que dentro de la parte escrita y oral, el texto es un elemento que tiene una intención comunicativa de informar, de aclarar una temática como tal. Las unidades mínimas que la conforman son las oraciones y las palabras, del cual nace el verbo como unidad mínima del texto, como palabra. Estableciéndose como unidad mínima, esta cumple una función dentro del texto, indicando dentro de este acciones, deseos y mandatos. Por ser una palabra que establece las acciones dentro del texto, posee variaciones gramaticales, donde se ubica la persona, la voz, el tiempo, el aspecto y el número que éste establezca. Dentro de las variaciones gramaticales tenemos al modo. Este se divide en indicativos, subjuntivos e imperativos. Los indicativos establecen que las acciones son concretas. Los subjuntivos son o predecibles que pudiesen ocurrir, y las imperativas relacionan a acciones de mandato. Luego tenemos al número. Esto indica el número de personas en que realiza la acción, si es en singular o es en plural. Aunado a esto tenemos a la persona. Dentro de lo que es las acciones se dividen en tres tipos de personas: el yo, segunda persona tú y la tercera persona él. A su vez, estas se pluralizan. Si es en primera persona, el yo se convierte en nosotros, en segunda persona se convierte en ellos y en tercera persona el él se convierte en ustedes. Dentro de las variaciones también tenemos la voz, el cual se divide en activas y pasivas. Las activas se refieren a aquellas que recaen sobre el sujeto, y las pasivas sobre quien recae de manera indirecta. Pero más adelante vamos a ver estas explicaciones. Dentro de las variaciones gramaticales, el modo indicativo va a tener una tipología de tiempos, estableciendo que el modo indicativo es aquella que indica acciones concretas. Como podemos ver en el siguiente gráfico, los tiempos verbales en modo indicativo se dividen en dos fases: los tiempos simples y los tiempos compuestos. Como podemos ver, en la parte de arriba se presenta la clasificación de tiempos según el tiempo simple, en donde se establecen las siguientes modalidades. El presente indica acciones que están pasando en el momento. Luego tenemos al copretérito o pretérito imperfecto, que indica un tipo de pasado que fue algo momentáneo. Seguidamente tenemos al pretérito o pretérito perfecto simple, que es un tipo de pasado que ocurrió en un lapso de tiempo prolongado. Para proseguir tenemos al futuro o el futuro simple. En esta se indican acciones que van a pasar, o sea, que van a ser concretas en un futuro. Y por último, en los tiempos simples tenemos al postpretérito o futuro condicional. En esta se establece un tipo de futuro que pudiese pasar si hay una condicionante. Por lo menos puede pasar alguna circunstancia o puedes concretar algo si hay un condicionante para que éste se cumpla.
Sucesivamente, en la parte de abajo podemos ver a lo que compone los tiempos compuestos. Estos necesitan de un verbo auxiliar que vamos a ver luego para explicarlo, para poder establecer el número y las personas que realizan la acción, más un verbo no personal para poder establecer la acción. En este caso se divide en 3 elementos. En los tiempos compuestos podemos ver el pretérito perfecto compuesto o antepresente. En este indica un tipo de pasado que ocurrió en un lapso de tiempo, pero este está conformado por 2 tipos de verbo, en el cual lo compone uno auxiliar, que va a indicar la persona y el número que se va a realizar la acción, más un verbo no personal. Luego de esto tenemos al pretérito pluscuamperfecto o antecopretérito, que indica o expresa con anterioridad una acción pasada respecto a otra pasada, o sea que se está hablando en pasado y necesitas reiterar otras acciones pasadas. Se utiliza este tipo de tiempo. Por último, en los tiempos compuestos tenemos al pretérito anterior o antepretérito. En este se expresa un hecho como inmediatamente anterior a otro pasado, que en este caso podemos ver que vamos a utilizarlo para que se vea continuamente otra acción que también fue pasada. Para poder entender el modo indicativo, vamos a ver los ejemplos para observar claramente de cómo se expresa cada tiempo, tanto en tiempo simple como en tiempo compuesto. Ahora bien, ahora vamos a establecer los siguientes ejemplos para poder entender los diferentes tipos de tiempo. Comencemos con los tiempos simples en el modo indicativo presente. Sabemos que indica una acción que está ocurriendo en este momento. Y vemos cómo se establece aquí el ejemplo con el verbo cantar. Y en presente se canto. Indica que la acción se está ocurriendo en este momento. Proseguimos con el tiempo pretérito imperfecto. En este caso indica un tipo de pasado que ocurrió en un tiempo prolongado en pasado. Y entonces vemos que establece como cantaba. Luego tenemos al pretérito perfecto simple. En este se establece un tipo de pasado que ocurrió momentáneamente, no fue por un tiempo prolongado. Y establece como canté. Dentro del tiempo simple también tenemos al futuro, en donde establece acciones que van a ocurrir. En el caso de este gráfico, establece con el verbo cantar, cantaré. Para proseguir, tenemos el tiempo futuro condicional o el condicional, estableciéndose como un tipo de futuro que puede ocurrir si hay una condición para que este ocurra. En este caso, establece del verbo cantar, cantaría, y podemos observar cantaría si hubiese un supuesto para que ocurra esto. Ahora vamos a pasar a los tiempos compuestos, en el cual tenemos al pretérito perfecto compuesto. Y vemos que dentro de su ejemplo utiliza un verbo auxiliar y un verbo no personal, en donde establece he cantado. Luego tenemos al pretérito pluscuamperfecto, en donde establece el siguiente elemento, había cantado. Luego tenemos al pretérito anterior, donde utiliza el V cantado. En este caso, de pretérito anterior, es muy poco utilizado en la actualidad esta forma verbal, pero todavía se establece este tipo de tiempo.
Luego tenemos al futuro perfecto, en el cual utiliza el habré cantado y una condición. En este caso se establece como un tiempo condicional perfecto. Esto tiene que ver con el futuro compuesto, donde se establece una condición para poder realizar esa acción y utiliza el habría cantado. Dentro de las otras modalidades verbales existentes tenemos el modo subjuntivo, que indica posibilidades que pueden realizarse por un sujeto. Y tenemos el modo imperativo, que indica órdenes e instrucciones de alguna acción. Dentro de las modalidades verbales, en el modo subjuntivo se dividen también en tiempos simples y en tiempos compuestos, del cual tenemos al presente, que indica que la acción de manera supuesta se va a hacer o se va a concretar en ese momento. Luego tenemos al pretérito o pretérito imperfecto. Este nos va a indicar un tipo de pasado en donde pueda predecir algo que pudo haber ocurrido. Y luego tenemos al futuro simple o futuro. En este indicar acciones supuestas que puedan haber ocurrido. Luego, dentro del tiempo subjuntivo tenemos los tiempos compuestos, que lo componen el pretérito perfecto compuesto ante presente, lo compone también el pretérito pluscuamperfecto ante presente y el futuro compuesto ante futuro. Para aclarar este tipo de tiempo o modalidad, veamos los ejemplos. En el modo subjuntivo, en tiempo simple, tenemos al presente. En este caso, canté. Vemos en este mismo modo el pretérito imperfecto, cantará o cantase. En futuro, cantaré. Luego proseguimos con los tiempos compuestos, que es aquel que se utiliza con un verbo auxiliar más un verbo no personal, donde tenemos al pretérito perfecto. Vemos el auxiliar, que es haya cantado. Luego tenemos al pretérito pluscuamperfecto, hubiera cantado o hubiese cantado. Luego tenemos al futuro perfecto, en donde se establece el hubiere cantado. Sabemos que en todos los tiempos compuestos va a estar establecido por un verbo auxiliar y un verbo no personal. Dentro de las últimas modalidades tenemos el modo imperativo. Este tiene un solo tipo de tiempo, del cual se establece en presente. Como podemos verlo en el ejemplo, con el verbo cantar se presenta allí con cantó. Para seguir, dentro de la existencia de modalidades existen los verbos no personales. Dentro de esta tipología verbal se establece, ya que el verbo no admite las características propias de las variaciones gramaticales, como son el tiempo, el modo, el número y la persona. Necesita de otro elemento, de otra tipología verbal, para que éste pueda dar su significación completa y a su vez pueda funcionar como verbo, ya que esta modalidad verbal puede convertirse dentro del texto en otra categoría gramatical. Se divide en infinitivos. En esta están las tres primeras conjunciones, del cual sus terminaciones deben estar en la primera conjugación con la terminación ar. Su segunda conjugación sería la terminación con er, y en la tercera conjugación sería ir. Dentro de esta tipología no personal también tenemos a los participios, el cual sus terminaciones deben estar establecidas con los elementos
ado, edo, ido, to, so y cho. Y por último tenemos al gerundio, que es un tipo de presente continuo, pero no establece el número y las personas que lo indican. Y las terminaciones deben estar establecidas con lo siguiente, con ando y endo. Para aclarar dudas sobre estas formas no personales del verbo, tenemos los siguientes ejemplos. Dentro de lo que es la forma no personal del infinitivo, tenemos que sus terminaciones deben estar en las tres conjugaciones, ar, er y ir. Vemos los siguientes ejemplos. En primera conjugación, amar; segunda conjugación, comer; y tercera conjugación, vivir. Luego tenemos la forma no personal denominada gerundio, del cual sus terminaciones deben ser ando y endo. Podemos ver en la primera conjugación amando, en la segunda conjugación comiendo y en la tercera viviendo. Por último tenemos al participio, del cual sus terminaciones van a ser ado, edo, ido, to, so y cho. Dentro de estos ejemplos tenemos amado, comido y vivido. Dentro de los tipos de verbo también tenemos a los verbos auxiliares. Estos se utilizan como verbo principal cuando utilizamos los verbos no personales y este va a dar la información del tiempo y las personas, estableciendo su número, que está realizando la acción, ya que el verbo no personal no indica esa información. En los siguientes ejemplos podemos ver cómo el verbo auxiliar indica el tiempo en que se realiza la acción. Podemos ver cuando establece el primer ejemplo, estoy mirando, indica el tiempo en que está realizando la acción de mirar. Y también vemos al siguiente, como los atletas han entrenado durante todo el año. Vemos que el am me indica el tiempo en que está realizando la acción. Para proseguir, vemos algunos verbos que pueden servir de auxiliares para indicar el tiempo en que se realiza la acción. Tenemos el verbo empezar, abrir, deber, acabar, comenzar, llevar, ser, seguir, alcanzar, andar, decir, hallarse, continuar, venir, resultar. Al utilizar estos verbos auxiliares, ellos van a establecer en qué tiempo y número se va a realizar la acción. Luego de haber visto las siguientes características del verbo, vamos a pasar a unas pequeñas conclusiones de la primera lección, indicando que el verbo no es más que una parte de la oración, que sería la unidad mínima del texto, el cual expresa acciones, movimientos, existencia, consecución, condición o estado de un sujeto. Es decir, los verbos expresan dentro del texto acciones, procesos, estados, existencias que afectan a las personas o a las cosas que hace referencia el texto, determinándose así que, siendo la unidad mínima de la oración, va a establecerse como el núcleo sintáctico de esta, ya que indica la acción que se va a hacer en la oración. Por otra parte, el verbo establece variaciones gramaticales en donde se ubica el modo, el tiempo verbal, las personas y el número en que se establezca la acción. Sucesivamente, el verbo y nos indica que son palabras que expresan acciones
que van a estar estipuladas dentro de lo que es un texto, el cual se conjuga de tres formas establecidas en una tipología denominada verbo en infinitivo, del cual la primera conjugación tiene una terminación de ar, la segunda conjugación tiene la terminación del verbo la terminación de la er, y en la tercera conjugación culmina en el aspecto de ir. En el siguiente ejemplo podemos ver que en la primera conjugación con la terminación ar tenemos los verbos cantar, viajar, cocinar, estudiar. En la segunda conjugación con su terminación er tenemos leer, ver, comer y beber. En la tercera conjugación con las terminaciones de ir tenemos vivir, escribir, asistir y abrir. Por otra parte, dentro de las variaciones gramaticales que tiene el verbo, tenemos a la persona. Esta va a indicarse en tres tipologías, el cual es designada en persona. La primera persona se refiere a quien se habla, estableciéndose con un yo, y en plural a un nosotros. En una segunda persona se refiere a quien se escucha. En singular es tú, y en un plural se usa con un vosotros o ustedes. Luego viene una tercera persona que no hace referencia ni al hablante ni al oyente, el cual se establece en singular en él y en plural en ellos. Asimismo, el estipular el singular y plural podemos verlo en los siguientes ejemplos. En el caso de él corre, establecemos un singular y ellos corren en plural para indicar el número de sujetos u objetos que realizan la acción. No obstante, es importante señalar que dentro de las variaciones gramaticales que tiene el verbo, tiene el aspecto del tiempo, del cual se divide por modos. Tenemos el modo indicativo, el imperativo y el subjuntivo, estableciéndose un modo indicativo en donde las acciones son concretas, un modo imperativo en una forma de mandato del cual se presenta en un solo tipo de tiempo presente, y luego tenemos al subjuntivo que establece predicciones de acciones que pueden o van a ocurrir o que pudiesen haber ocurrido en un tiempo pasado. Estas, a su vez, como en el caso del modo indicativo y el subjuntivo, se dividen en dos tipos, del cual están los tiempos simples y los tiempos compuestos. Los tiempos simples están conformados por una sola palabra, del cual tiene las diferentes modalidades temporales, mientras que el modo compuesto está establecido por dos palabras, del cual una es un verbo auxiliar y la otra se establece en una forma no verbal, no personal, para poder crear la información sobre la acción a realizar, del cual necesita dos componentes, un verbo auxiliar y un verbo en forma no personal. Es decir, que en el modo del verbo establece la actitud del hablante en la acción, estableciéndose así como un modo indicativo en una acción real, en un modo subjuntivo en un aspecto de acción posible, y luego un modo imperativo para establecer un mandato o una instrucción que debe cumplir. Por otra parte, se establecen las diferentes formas del verbo. Tenemos los verbos personales que indican dentro de ellos la persona y el tiempo en que se establece, y tenemos a las formas no personales. Son aquellas que dentro de la palabra no indica
la persona y el tiempo en que se realiza la acción. Por ello, al utilizarla en el texto y pueda funcionar como verbo, necesita de otra forma verbal, como son los verbos auxiliares, para que éste dentro de la oración pueda funcionar como un verbo compuesto. Por otra parte, al utilizarlo dentro del texto sin un verbo auxiliar, puede funcionar como otra categoría gramatical. Dentro de estas formas no personales se dividen en tres. Tenemos el infinitivo, que a su vez tiene tres conjugaciones y sus terminaciones son ar, er y ir. Al utilizarla sin un auxiliar, puede funcionar dentro del texto como otro verbo normal o un sustantivo. Todo va a depender del elemento que lo acompañe. Luego tenemos al gerundio, que presenta una acción en presente de manera continua, el cual sus terminaciones van a estar estipuladas por el ando y endo. Al utilizarla sin un verbo auxiliar, esta puede funcionar dentro del texto como adverbio. Luego de esto tenemos a los participios. Estas tienen terminaciones como ado, edo, ido, to, so y cho. Dentro del texto, sin estar acompañado de un verbo auxiliar, para convertirse en un verbo compuesto, funciona por sí solo dentro de ello como un adjetivo. Dentro de la modalidad indicativa, que se divide en tiempo simple y compuesto, podemos ver los siguientes ejemplos. Estipulándose en un tiempo simple en presente los siguientes ejemplos: canto, como, vivo, indicando así una acción que está ocurriendo en el instante. Luego tenemos al pretérito imperfecto, que es un tipo de pasado que ocurrió en un lapso de tiempo, en donde tenemos a cantaba, comía, vivía. Luego tenemos al pretérito perfecto simple, que es un tipo de pasado en donde la acción ocurrió momentáneamente, donde podemos ver los ejemplos de canté, comí, viví. Luego tenemos al futuro, denominado futuro simple, en donde se establecen acciones que van a ocurrir, en donde tenemos los ejemplos como cantaré, comeré, viviré. Luego de esto tenemos al futuro condicional, establecido así, ya que es una acción que puede pasar por una condicionante o por otro suceso que pueda establecer que éste se cumpla. En los ejemplos tenemos cantaría, comería, viviría. Luego tenemos la siguiente modalidad, que es los tiempos compuestos. En esta utilizamos un auxiliar más un verbo no personal. En este tiempo compuesto tenemos al pretérito perfecto compuesto, del cual utiliza el auxiliar haber con he cantado, he comido, he vivido. Luego tenemos al pretérito pluscuamperfecto, en donde utiliza el verbo haber, donde está había cantado, había comido, había vivido. Luego tenemos al pretérito anterior, estableciendo con v cantado, v comido, v vivido. Luego en este tiempo compuesto también tenemos al futuro perfecto, con habré contado, habré vivido, habré comido. Y por último, en esta modalidad tenemos al futuro condicional perfecto, utilizando habría contado, habría vivido, habría comido. Dentro de las modalidades también tenemos el modo subjuntivo.
En este modo indica acciones probables o posibles, pero no reales, que pudiesen haber pasado o pueden pasar. Este modo expresa una expectativa en presente, en pasado y en futuro. Dentro de esta modalidad también se divide en tiempos simples y en tiempos compuestos, estableciendo así el tiempo presente, el pretérito perfecto, el pretérito imperfecto, el pretérito pluscuamperfecto, el futuro imperfecto y el futuro perfecto, donde el cual los tiempos simples en el subjuntivo están conformados por el presente, el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. En el tiempo compuesto lo conforma el pretérito perfecto, el pretérito pluscuamperfecto y el futuro perfecto. Dentro de los modos también está el modo imperativo, el cual se usa para dar órdenes, ruegos o deseos. Para dar paso a lo que es el imperativo, que es de dar órdenes, instrucciones y otras formas de mandato, se estipulan en dos tipologías, un imperativo positivo y un imperativo negativo. Una es para afirmar el orden o la instrucción y la otra es para negarla. Dentro del imperativo afirmativo, dentro de las tres conjunciones tenemos el tú compras, tú comes, tú escribes. Con el aspecto de usted, usted compre, usted coma, usted escriba. En el caso de vosotros comprar, vosotros comed. En el caso de ustedes compren, ustedes coman, ustedes escriben. Y hasta aquí termina nuestra primera lección sobre el verbo.